Gracias. Gracias. Buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz. Este programa en línea. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta, aquí en la ciudad de Tulancingo. Y hoy vamos a hablar del Estado de Derecho. Tengo a varios especialistas en la mesa. Se encuentran con nosotros los doctores José Alfredo Cruz León, él es presidente del Colegio de Abogados. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches. También está aquí el doctor Carmen David Solís Hernández. Él es subsecretario del Colegio de Abogados de Tulancingo. Gracias. Buenas noches. Como siempre, muchas gracias. Y se encuentra también el licenciado Gerardo Rodríguez Menéndez. Gracias, abogado. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre. Bueno, el asunto es el Estado de Derecho y en los últimos días hemos visto que se ha roto esta situación desde varias aristas y desde propiciado fundamentalmente desde la parte gubernamental. Hemos visto cómo funcionarios se pasan por hablar con lo que es el Estado de Derecho. Pero además, quien encabeza en ocasiones esta situación es el mismo Ejecutivo Federal, que prometió hacer respetar la Constitución. Y bueno, casos específicos y concretos es cuando se están haciendo una serie de investigaciones a exfuncionarios de primer nivel, al expresidente de la República. Pero él dice, si el pueblo me lo pide, lo juzgaremos. Y yo digo, eso no puede ser. O sea, tiene que seguir un proceso jurídico. Y si hay elementos que además no le corresponde a él, es la Fiscalía quien tiene que acusar. Y es una, entre comillas, Fiscalía independiente. ¿Cómo ves este asunto, José? Muchas gracias, Juan Carlos. Hemos visto escenas de migrantes, de cómo tratan al ejército. La verdad es muy lamentable esto que está pasando en el país. El ejército y la marina son fuerzas que merecen todo nuestro respeto y son las únicas que le están haciendo frente a la delincuencia. Y la gente no las puede tratar de esa manera porque el presidente de la República les ha ordenado que no pueden ellos atacar a la ciudadanía. Se dejan golpear, se dejan denigrar. Es lamentable la situación del país. Lo único que tiene que hacer el presidente es cumplir con la Constitución y con las leyes. Es lo único que tiene que hacer. Ese fue su juramento cuando tomó posesión. Es lo único que se le pide al presidente, aplicar la ley. Pero no en una plaza pública, David. No decir, a ver, ¿quieren ustedes que yo haga esto? Efectivamente, advierto que en un Estado democrático, un Estado constitucional de derecho, existen los contrapesos de cada uno de los poderes. Como bien lo señala, la Procuraduría debe ser independiente y realizar los actos de investigación y en su caso determinar si es que existe algún hecho con apariencia de delito, pues proceder a su judicialización ante la autoridad competente y en su caso, pues hasta que exista una sentencia firme, estaríamos hablando de que efectivamente es o no responsable la persona contra quien se sigue la investigación. Sin embargo, efectivamente no estamos en un escenario donde exista un linchamiento mediático, donde exista un linchamiento a través de la decisión de una persona para determinar si existe o no responsabilidad. En el caso concreto, desde la óptica del servidor, lo que realizo, que es juicio de amparo, observamos ahí temas bastante interesantes. Es decir, el contrapeso de los actos de autoridad es ese juicio de amparo que tantos dolores de cabeza ha causado. Parece que se advierte como algo que está en contra de esta transformación democrática, cuando en realidad la esencia de juicio de amparo es el control de los actos del poder. Y yo creo que además es el único contrapeso actualmente, ¿no, Graco? Porque el Congreso es prácticamente morenista. Mira, la Corte parece que se está alineando. La Corte da vergüenza ajena. Mira, el asunto es que los contrapesos a este presidente no se ejercieron. La Corte, que podía haber sido el factor de contención, bueno, pues tuvieron que pactar el presidente actual con el presidente y con el equipo del presidente para ser ministro presidente de la Corte. Sin embargo, aquellas frases tan afortunadas de meterle presión a los jueces por alguna, que se iban a enterar que una resolución y que fueran a hablar con ellos para que la modificaran y que de repente no le gustan las resoluciones y va y las cambia e inicia una estrategia de ataques tanto al Poder Judicial como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ahora ya lo ve como un apetitoso bocado
ante el relevo en el mes de diciembre. Y hoy, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, donde los tratados internacionales son tan importantes ya, y los derechos humanos se preservan de forma muy importante y que son un factor de equilibrio con la propia Corte, hoy lo ve como un bocado que se quiere deglutir, quiere morder y quedarse con él. Ya está por ahí un activista, entre comillas, un padre Solalinde, que está por ver si es una gente equilibrada, porque tiene sus tendencias. Pues ya fue a recomendar a una colaboradora suya y ya están viendo que el Chompiras o el Aguas a lo mejor es un buen presidente, porque no le gusta que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos le diga pues que de repente sus funcionarios violan derechos humanos. Es muy grave que se le permita al presidente tanta desfachatez, sobre todo, y tanta impunidad. Miren, ayer hubo un acto que, sin decirlo el presidente, habló del desprecio total que tiene por la legalidad. La ley le ordena al presidente que para recibir cartas credenciales debe usar la banda presidencial. Simplemente se pasó por arco del triunfo la ley, no se pone la banda, recibe al embajador de Estados Unidos y nadie dice nada ni pasa nada. Al nuevo embajador que fue cartas credenciales. O sea, está violando la ley impunemente. Entonces es un país donde, a criterio de quién es cumplimiento o no de la ley, es a criterio del poderoso, del fuerte. El que está justamente allá en Palacio Nacional. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Regresamos en este asunto. Carmen David, tú eres especialista en amparo. Y justamente se han promovido muchos amparos para dos asuntos. Evitar que se inunden la construcción de lo que era o iba a ser el aeropuerto de Texcoco y el inicio de las instalaciones en Santa Lucía. Pero parece ser que ya encontraron, aunque está muy discutido, que por razones de seguridad nacional pueden echar con ese argumento abajo los amparos. ¿Qué tan real es esto? Miren, efectivamente, a raíz de la reforma constitucional de 6 y 10 de julio de 2011, que se incluye el tema de derechos humanos a la Constitución, que ya existía, pero no estaba positivizado, y parece que nuestro sistema jurídico mexicano requiere que necesariamente estén positivizados, es decir, que se plasmen en un ordenamiento para que lo respetemos, porque si no están, además de que se encuentren ya establecidos en tratados internacionales o por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de organismos internacionales, lo que implica la suspensión del amparo, de acuerdo al artículo 107, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el amparo se divide en dos cuestiones propiamente, vamos a llamarlo así, aunque es una sola, que es el tema de la suspensión provisional, que para otorgarla, de acuerdo a la Constitución, se requiere únicamente la apariencia del buen derecho y el interés social. Después, habrá requisitos legales que establece la ley reglamentaria del artículo 103 y 107, la denominada ley de amparo. Pero solo con estos dos requisitos, el estudio de la apariencia del buen derecho y del interés social, se puede conceder una suspensión provisional respecto de
derechos de los denominados difusos, esto es el derecho al medio ambiente, el derecho a las telecomunicaciones, es decir, donde todos somos titulares, pero que no necesariamente contamos con un documento para ello. Es decir, este derecho difuso implica que cualquier persona pueda solicitar una protección constitucional para determinar incluso lo que la doctrina ha avanzado mucho, lo que algunos autores han avanzado mucho, y es el desarrollo económico del Estado como derecho humano. Es decir, que los ingresos que gaste el Estado de alguna forma afectan al particular, afectan al gobernado, por lo tanto requiere que se justifique en qué se invierten esos recursos. Luego, se concede una suspensión provisional, que se habla de un amparo, en realidad es el inicio para preservar la materia del acto reclamado, que se justifique si la suspensión de los trabajos en el aeropuerto de Texcoco son adecuados bajo este análisis previamente ponderado del derecho a que hago referencia y del interés social, y se concede una suspensión para que no se continúe con los trabajos en el caso del primer supuesto del aeropuerto de Texcoco, porque de realizarlo quedaría sin materia juicio principal de amparo. Respecto del aeropuerto de Santa Lucía, se advierte que no se empiecen los trabajos de construcción por este análisis nuevamente de estas dos figuras, de la apariencia del buen derecho y el interés social, porque de hacerlo quedaría sin materia el juicio de amparo principal. Desde luego esto tendrá que acreditarse mediante las pruebas respectivas, pero la suspensión lo que hace es permitir viva la materia de amparo. Pero ya hay una suspensión definitiva en Santa Lucía, ¿no? Efectivamente, el procedimiento es que primero se otorga una suspensión provisional y después se otorga una suspensión definitiva dentro de un cuaderno de suspensión del amparo. Por eso comentaba que para ejemplificarlo, pues se puede dividir en dos cuestiones, un incidente de suspensión y un amparo principal. Con posterioridad, que el amparo más reciente, el que tengo conocimiento, que se acaba de conceder suspensión, es que se emite un dictamen por parte de la Secretaría de Medio Ambiente donde se dice que es viable el dictamen para la construcción del aeropuerto. El juez de distrito admite a trámite el amparo y concede la suspensión en el sentido de qué normas son las que se están tomando en consideración para la emisión de ese dictamen. Es decir, hay una presunción de constitucionalidad del acto, pero también esa presunción de constitucionalidad del acto impide que se materialice la ejecución hasta en tanto se provea lo conducente y se mantenga viva la materia del amparo. Esto es, si se permite la construcción, no tendría ningún sentido continuar con el amparo. Aquí el problema interesante sería qué va a pasar si, a pesar de que existe esa suspensión definitiva, aunado a las suspensiones provisionales, se iniciaran los trabajos de construcción. Este es un tema que el presidente conoce y que ya le tocó con el predio El Encino, claro, que él sabe las consecuencias de desobedecer un amparo, claro. ¿Qué piensas, José Alfredo, de este asunto? La verdad es que está muy candente en el ambiente y sobre todo en el aspecto jurídico. Mira, Juan Carlos, el Estado mexicano, y lo vamos a decir claramente, no respetaba las garantías individuales en el país. La reforma que nos comenta David de 2011 es una reforma trascendente, nunca la habíamos tenido en México. Esa reforma hace que el Estado tenga que respetar los derechos humanos, la aplicación de tratados internacionales, que no los quería aplicar en nuestro país. No es posible que tantos años para tener estos derechos humanos, ahora el presidente de la República no los esté respetando, esté tomando decisiones dictatoriales muy personalistas sin respetar la ley en el país. Esto es muy grave. Y lo que más me preocuparía a mí, Gerardo, es que no respeta a la misma Comisión de Derechos Humanos. No respeta. Ha vilipendiado al titular de los derechos humanos. Mira, la Seguridad Nacional se ha usado para hacer compras directas sin convocatoria alguna, para hacer adjudicaciones directas, para todo se ha utilizado. Menos para lo que debe ser, que es velar por la seguridad nacional. Por ejemplo, el CISEN, como institución del Estado, como el ente que velaba por la seguridad nacional, pues hoy se convirtió en un órgano de investigación, creo yo, de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Digo, creo yo porque no se nota que esté investigando mucho, pero el CISEN dejó de ser la función primordial que era la seguridad nacional, que es tan importante, para convertirse en un ente perdido en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sin uso, porque se intervenían con comunicaciones telefónicas
o había espionaje electrónico, pues con cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo, espionaje internacional, grupos terroristas, en fin, estaba legalizado, incluso una ley de seguridad nacional donde el Congreso Incluso interviene. se acaba de detener a creo que un ciudadano Sí, cómo no, israelí. Fue deportado inmediatamente a Israel y a otro lo ejecutaron en México. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que, mira, no puede ser un presidente que diga que arenga al pueblo a decir que cuando haya la aplicación de la ley, pues ellos determinen qué es menos problemático cumplir o no cumplirla, ¿no? Porque así lo dijo el presidente entrando. Y que cada vez que puede se pase por alto el triunfo la Constitución, las leyes vigentes, se mofe de ello y no pase nada, no puede ser posible. Ya amenazó con violentar las suspensiones, aduciendo la seguridad nacional. Yo creo que cometería un error grave, y más error sería de permitírselo, que no tuviera un costo el presidente, cuando menos de opinión pública y de presencia de los abogados del país, a no permitir que sigamos yéndonos a una situación de regresarnos a la ley del talión. No falta mucho para la ley del talión, porque mira, por ejemplo, acabo de leer una sentencia que dictaron hace poco. Aquí hay personas en el Cerezo que están condenadas a 25 años de prisión por un homicidio en riña. Pero acabo de leer que un juez en Pachuca condenó a un homicida, la muchacha la secuestró y la mató, años, sí, a 10 años, y soltó una carcajada cuando lo sentenciaron. Ojalá el magistrado le dé meta a 30, ¿verdad? Para que se ríe por algo. Pero no puede ser que se ría, que no pase nada, que a ver qué sucede. Ha sido muy problemático para la autoridad aplicar la ley con las reformas que hubo recientemente, y para la población entender por qué la gente sale libre, por qué se va. Vamos a una pausa, por favor, y regresamos. Bueno, gracias. Ya regresamos. Otro asunto espinoso que causó, la verdad, mucha ámpula fue la aprobación de la ley de extinción de dominio, donde muchos doctos en la materia, uno de ellos, Morales Lechuga, maestro, fue el que puso la voz de alarma. Fue inmediatamente que puso la voz de alarma, dijo, cuidado, cuidado. Dice, hay un transitorio que se puede en un año hacer algunas modificaciones y espero que sí se haga, dijo. Pero la verdad es que lo que explicó en un video es aterrador, porque ya, decía... Y sabes que lo peor que ya no es tema, No, ya no es tema. Ya se diluyó. O sea, ya se diluyó y se va a aplicar a conveniencia ya se diluyó. Lo más grave es que cualquier vecino que tenga una controversia con su vecino de al lado pueda hablar y decir que ahí hay tráfico de drogas, ahí hay tráfico de mujeres, ahí se esconden indocumentados, llegan, se meten, sacan a las personas sin saber si hay o no hay, pero sacan a los que vivan ahí y en ese momento procede la extinción de dominio. ¿Qué pasa ahí, Alfredo? Bueno, a mí me tocó un asunto hace años de que se encontraron a gente de la delincuencia organizada en los departamentos. ¿Aquí en Tulancingo? Y afortunadamente logramos acreditar en Aceido, que se llamaba entonces,
con escrituras, con contratos de arrendamiento, con documentos, con testigos de que el arrendador fue de buena fe. Él desconocía a qué se dedicaban estas personas. De alguna manera vinieron, pusieron sellos, no dejaban entrar a nadie en esos espacios, pero al final, cuando se acreditó, vinieron a liberar de la PGR. Creo que ahora la situación se está yendo por un camino diferente. ¿Es al revés? Ahora no le están dando oportunidad a las personas de que se defiendan, de que ofrezcan sus pruebas, sino que lo quieren usar, como tú lo mencionaste, como un acto de terror contra la ciudadanía y principalmente pues contra aquellas personas que a lo mejor no tienen la misma manera de pensar de ellos. Pues poderse defender, oye, es que también es otro tema, ¿eh? O sea, necesitas tener una infraestructura, pagar un abogado para que te defienda. Pero además no poseen amparo ya, la extinción de dominio, ¿verdad? Mire, David. aquí es una cuestión bastante interesante que hemos advertido desde el punto de vista constitucional, si es que en su caso, como diversos columnistas lo han expuesto, si es que lesiona el principio de presunción de inocencia o no, esta ley de extinción de dominio. Y sí Me lo parece, no, desde mi punto de vista, no. Parece que todo lo hemos querido enfocar a la materia penal, pero esta ley de extinción de dominio, desde mi punto de vista, tiene un aspecto de naturaleza civil, lo que implica que se va a cumplir con una garantía de previa audiencia, donde se justifique, pues, el procedimiento respectivo y se emita una resolución. Es decir, no es algo similar a una expropiación. Desde mi punto de vista no lesiona el principio de presunción de inocencia, porque ese principio de presunción de inocencia está reservado de acuerdo a tratados internacionales y a la misma jurisprudencia que ha emitido al interpretar la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que ese principio de presunción de inocencia está reservado para la materia penal. Por lo tanto, una ley de extinción de dominio, desde mi muy particular punto de vista, no lesiona el principio de presunción de inocencia y además cumple con los requisitos de la garantía de audiencia. Habría que hacer un análisis detallado de la misma ley, pero considero que tiene una naturaleza de índole civil, no tiene la naturaleza penal ni la naturaleza alarmante que se pretende dar a esta ley de extinción de dominio. Yo les voy a comentar algo que he estado observando respecto a esto. Es muy, lo que decía el abogado, es muy fácil que una persona rente un bien inmueble y que se hagan actividades ilícitas, sí. O haya un ilícito ahí o lo que haya sido, ¿no? El problema es que la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, que es la encargada de velar porque no haya lavado de dinero, estoy en otro tema, de lavado de dinero, ya está anunciando que firmará convenios con los estados para que se haya unidades en todos los ayuntamientos que revisen la propiedad, revisen mediales, revisen bancos locales, para que si una persona no corresponde lo que está declarando fiscalmente con una compra de una casa en terreno, y lo puso por lavado de dinero, en ese momento lo congela sus cuentas y le dice el procedimiento que estamos platicando, y la ley dice, bueno, pues se le venderá la propiedad. O sea, algo insólito es que previamente tiene facultades para vender la propiedad y resarcir los daños si ocurre que no se le dio la garantía y que no era tal caso, devolver la lana, pero la lana que va a devolver es a precio o valores catastrales porque es a valor de un perito. Así es. Entonces, debería ser al revés. Tú primero a mí me demuestras que yo estoy cometiendo esos ilícitos y como consecuencia del mismo vas a proceder al extinción. Pero esa es la presunción de inocencia que David dice que no. Y vamos allá, el presidente dice, ya supe que en los bancos hay cuentas bancarias que no se mueven, vamos a ir por esas cuentas bancarias para que tengan una función social. Espérate, si las cuentas bancarias tienen dueño, no se muevan o no, es problema del dueño de la cuenta, porque se murió, porque la familia en un sucesor hay veces que no saben que hay cuentas bancarias, porque son omisos los bancos cuando piden informes de los juzgados para informar que hay cuentas o no, los oficiales bancarias. Entonces el presidente ya ahora pretende irse a meter, a ver, bancos 2 años que no se han movido las cuentas, dámelas, y si reclaman, que acrediten la propiedad y a llevarse el dinero de los bancos. Entonces estamos estamos armando una serie de
de iniciativas y de reformas legales, pues encaminadas a expropiar, a quitar obstáculos para hacer su acto de divina voluntad. Pero David, creo que difieres de esta opinión. Sí, en relación al principio de presunción de inocencia, la ley de extinción de dominio no lo puede lesionar porque ya hay jurisprudencia al respecto de la Corte y porque considero que está reservado para la materia penal. No lo puede, sí Lo que pudiera lesionar, lesionar sería la garantía de audiencia que la Constitución establece como debido proceso en el artículo 14 constitucional, como una garantía de debido proceso que se integra por una demanda, una contestación, un ofrecimiento de pruebas, alegatos y resolución que incluiría la segunda instancia. Eso pudiera ser lesionado si no se escucha, porque debe ser, como el mismo artículo 14 constitucional, al contemplar el principio de legalidad lo establece. Es decir, siento que se confunde, o advierto que se confunde, una garantía de audiencia que comprende estas etapas a que hago referencia y que además ha sido considerado como debido proceso, a un principio de presunción de inocencia que está reservado para la materia penal, que es una circunstancia completamente diferente. Eso es lo que puedo advertir. Es decir, si esta ley lesiona algún derecho, pues sí, pero no el que se plantea. Es un derecho diferente, un derecho de juicio previo, de un principio de legalidad con una regla, ¿sí? Un principio constitucional que está ahí plasmado en el artículo 14 constitucional, con una regla que se debe cumplir, que es el de juicio previo. Ese juicio previo es el que estaría lesionando esta ley, más no presunción de inocencia, que está reservado para la materia penal. Por eso es que en ese supuesto difiero. No son materias, no está del todo separado, porque la consecuencia inmediata es penal y es civil. O sea, de ahí deriva una consecuencia penal o consecuencia civil. Bueno, la autoridad no está yendo en la vía civil estrictamente. ¿Pueden vender la propiedad una vez que es captada? ¿O tienen que esperar a que termine el juicio? Ese es el asunto. Vamos a una pausa y regresamos para esta. Bueno, regresamos. La pregunta fue, si a un ciudadano le incautan su bien inmueble, se lo venden en menos de 3 meses. Dices, David, que no se viola el derecho de presunción de inocencia. Pero mientras tanto, su inmueble ya se lo vendieron. No, porque el principio de presunción de inocencia está reservado para la materia penal en la investigación. Es decir, que este principio de presunción de inocencia también tiene vertientes. ¿Qué vertientes? De que durante todo el proceso se te trate como inocente en un proceso penal, de que la prueba que ofreces de descargo, es decir, la que ofrece la defensa, pues sea una prueba que permita que se desahogue en juicio, que se otorguen los medios para su desahogo. Eso implica una presunción de inocencia. Pero estás hablando de un sistema judicial que no es México. Hablando del sistema judicial europeo. No, claro que sí, México. El principio de presunción de inocencia está diseñado para eso. Y tan es así que las sentencias que ha emitido la Corte, al menos hasta este momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han reiterado este principio de presunción de inocencia en esas vertientes. Digo, y no es por decisión propia.
Ahí tenemos casos como Radilla Pacheco, donde nos condenaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Montiel Flores contra México, en Campo Algodonero, donde nos dicen México no sabe derechos humanos. Entonces, se reitera ese principio de presunción de inocencia para la materia penal. Lo que advierto acá es que la garantía de audiencia que se encuentra contemplada en el artículo 14 constitucional tiene etapas que se deben ir cumpliendo. Esta ley de extinción de dominio tiene necesariamente que decretarlo algún juez. Si lo hace alguna autoridad administrativa, procederá el amparo. Lo que a mí me inquieta es que lo determine como medida cautelar un juez, porque si lo determina como medida cautelar, ahí sí la ley de amparo, el artículo 128 establece que contra las medidas cautelares otorgadas por un juez no procede la suspensión. Será motivo de amparo, pero no procede la suspensión. Pero hay una cuestión aquí interesante. Este artículo 128 de la ley de amparo, en algún momento, mi visión es de que es inconstitucional, porque el hecho de que se imponga una medida cautelar pues debe de cumplir con el parámetro constitucional, pero la ley de amparo dice que no. Bueno, este tema ya fue resuelto por la Corte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos promueve una acción de inconstitucionalidad en contra de este artículo y la Corte dice hay que ponderar. O sea, no es inconstitucional porque amerita una interpretación conforme. Esto de las herramientas interpretativas a veces es complicado para los jueces porque da un margen de negociación y corrupción. de arbitrariedad en algunos supuestos pudiera darse. Pero estos márgenes de interpretación le permite al juzgador, en este caso al juez de distrito, que es quien conoce por primera ocasión el amparo, para determinar la suspensión, que haga un análisis del asunto en concreto. El problema es cuando lo hace. Y además la dictan a las 72 horas o ipso facto. Y caso concreto, por ejemplo, Alfredo, a mí me extrañó mucho. Yo sabía que los expedientes cuando se meten a los juzgados se van sorteando por números y nadie sabe. Pero caso curioso, el juez sobrino de Padierna le cayeron 3 casos vinculados y eso llama a la sospecha. Y eso, por lo menos a mí, me deja un mal sabor de boca en cuanto a la administración de la justicia, porque parece que ahí hay la mano que alguien nació para que todos esos casos fueran a parar a manos de ese juez. Y más que eso, que había que demostrar que había una mano que mecía la cuna. Fue tan obvio, hasta lo de Argentina. Sí, hasta la Argentina. Lo de ¿cómo se llama? Carlos Omar. Voy a interrumpir aquí para hacer esa acotación. El sistema de justicia penal federal funciona a través de un sistema que se llama Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectivamente es aleatorio. Si en algo se puede confiar en este país ha sido en las instituciones de impartición de justicia federal y en el caso concreto del Poder Judicial de la Federación, porque en alguien tenemos que creer y parece que es lo más transparente o lo que más se acerca a la transparencia. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes asigna de manera aleatoria un expediente. Luego, si de ahí se derivan varios que estén relacionados, en consecuencia este mismo sistema los va a traer, pero no por decisión del juzgador o porque alguien lo determine, sino porque ya hubo un primer expediente que se asigna a un juez y en ese mismo sentido se van a ir los demás. Pero aquí en el sistema acusatorio viene un tema interesante desde 2 puntos de vista. El primero, que el juez de control que conoció ahorita de esta etapa, él solo va a conocer de este procedimiento hasta el dictado del auto de apertura de juicio. Y después será un tribunal de enjuiciamiento que en la materia federal conocerá un juez. Y que aquí viene otro tema, vea cómo se van uniendo. La Corte acaba de resolver, y es un proyecto apenas que se acaba de aprobar, donde si es constitucional o no, que el tribunal de enjuiciamiento se integre por un juez o tenga que integrarse por 3. La Corte determina que es correcto que se integre por 1, que es constitucionalmente válido que se integre por un juez. Lo que permite concluir que no el juez que conoce en esta primera etapa y después en la etapa intermedia va a conocer del juicio, claro, por lo tanto, es decir, el problema no está en el auto de vinculación a proceso como estamos acostumbrados a advertirlo, como nosotros lo veíamos como un auto de formal prisión. El problema está en la medida cautelar que se ha subido a la Constitución y que entonces debe de aplicarle al juez porque lo dice el artículo 19 constitucional como oficiosa. El problema está en la medida cautelar, no en el auto de vinculación a proceso. Pero también el otro asunto es, ¿tenía que haberse excusado o no este juez siendo pariente de un personaje que estuvo confrontado o está confrontado con el que se acusa, o con el que es presunto? Yo quiero revisar la judicatura. Sí, la cuestión que no tiene problema el juez. Era más un problema del juez, personal, moral, personal.
Pero lo que dice el abogado es totalmente cierto. El problema de fondo es ese. Incluso en el sistema acusatorio lo que se ha discutido es que nosotros continuemos con un auto que resuelve la situación jurídica, que no debería existir el auto de vinculación a proceso, porque estamos tan acostumbrados a escuchar una resolución donde se resuelva la situación jurídica. No, el argumento El problema es el argumento que utilizó para dejarla en prisión preventiva. Sí, la fue a buscar y como no la encontró, y la revisión no tiene cómo acreditarla, pues te quedas en la cárcel. Un delito que no es grave, se nota porque es el sobrino, bueno, ya hay otros factores. Pero el abogado tiene razón, el fondo del asunto está en el acto como en la medida cautelar. En la medida cautelar. Ahora, en ese asunto en concreto también, sí es cierto, es uno de los riesgos que se evalúan de acuerdo al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el peligro de sustraerse. También es cierto que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre uno de los supuestos que prevé, es la posibilidad de la pena que llegara a imponerse. Si eso lesiona o no la presunción de inocencia sería un tema constitucional, pero en la aplicación de la legalidad del artículo 168, lo que el juez le indica también es que incluso imponiendo una pena mínima, la pena mínima que llegara a imponerse sería de 5 años, si es que fuera responsable. Por lo tanto, si hay una alta presunción de que sea atractivo fugarse, porque aún con la pena mínima pudiera sustraerse a la acción de la justicia. Ese es un argumento que tendría que ser analizado en apelación, pero no se está tomando en cuenta la máxima de la pena. Con la mínima hay un riesgo de imponer 5 años de prisión. Si se imponen 5 años de prisión, no es conmutable, por lo tanto tendría que estar en prisión. Ese es un alto riesgo a valorar, que tal vez ese aspecto no ha sido analizado por el análisis crítico, no ha sido ponderado y se toma en cuenta solamente el tema de la licencia. Pero este aspecto del 168 puede ser en algún momento determinante para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Desde mi punto de vista de legalidad, sí; desde el punto de vista constitucional, no, pero ese se revisa en otra instancia, que va a ser el tema ahorita propiamente del amparo. Vamos a otra pausa rápido, por favor. Ahora ya regresamos a estos temas jurídicos que la verdad son muy interesantes, pero solamente para los doctos. José Alfredo, ¿tú quieres precisar algo? Sí, acaba de salir una tesis aislada que es muy importante resaltar el monto del daño. Aquí estamos hablando de 5,000 millones de pesos. Y se puede presumir que por esa cantidad la persona que está ahora en prisión preventiva puede fugarse. Y en cualquier otro asunto parecido. Ahora hay otra cosa que yo te quiero preguntar, David, con toda la confianza. Nos hablas mucho de presunción de inocencia. Y yo te pregunto, ¿y el derecho humano a la justicia de la víctima? ¿Qué es más importante? ¿La presunción de inocencia o ese derecho humano de las personas que sufren el daño, el delito? ¿Qué habría que ponderar más? Porque esto se lo pregunta a toda la ciudadanía. Es en la presunción de inocencia, se le deja en libertad. Bueno, ¿y el daño que yo recibí por el delito en mi familia, en mis bienes, en mi persona? ¿Qué pasa? A ver, este sistema acusatorio, como está diseñado, implica que haya una igualdad de armas procesales y una igualdad de derechos. Esto es,
que frente a un principio de presunción de inocencia del probable responsable, hay un principio de tutela judicial efectiva para la víctima. ¿Cómo se traduce esto? Con el ejemplo. Se emite una sentencia absolutoria. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo 470, fracción tercera de este Código Nacional de Procedimientos Penales, tendría que expresarse el agravio concreto. Es decir, la víctima tendría que contratar un abogado que le construya lo que conocemos como silogismo, es decir, un aspecto netamente técnico para que pueda ser un agravio. Nosotros, desde el primer momento en que se nos consultó sobre ese aspecto, que ese es un artículo que es inconstitucional, no para el probable responsable solamente, sino para la víctima, porque bastará que la víctima interponga su recurso de apelación para que sea el Estado el que revise si la sentencia absolutoria es adecuada o no, apegada a la legalidad, apegada a la constitucionalidad y en su caso a los derechos humanos que se encuentran contemplados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Esto se dijo, no puede ser posible. Efectivamente, el asunto ya llegó a la Corte y la Corte ha resuelto que este artículo, si bien no es inconstitucional, sí contempla algo que ha llamado apelación delimitada. Esto es, el agente del Ministerio Público como órgano técnico es el que tiene que expresar la razón del agravio para la víctima y para el sentenciado en ese supuesto. No es así. ¿Qué implica esto? Que efectivamente hay un principio de presunción de inocencia que estamos tan acostumbrados nosotros a advertir que primero se mantenga en prisión preventiva y después se determine si es culpable o no. No, los estándares en derechos humanos es que el Estado es el responsable de utilizar la medida cautelar adecuada. Por eso el mismo Código Nacional puso una lista de diversas medidas cautelares con las cuales se puede justificar la comparecencia del probable responsable del proceso y que esté pendiente. Si incumple con esas medidas cautelares, el juez gira orden de comparecencia o en su caso orden de reaprehensión y estará en las posibilidades el agente del Ministerio Público de justificar el riesgo para que se imponga prisión preventiva, pero ahí porque hay un riesgo de sustracción. Sin embargo, insisto que se debe respetar el principio de presunción de inocencia. Respecto del daño patrimonial que se ocasiona a la víctima, el mismo código establece medidas precautorias como el arraigo o como el que se mantenga en el lugar o, en su caso, el embargo preventivo precautorio de bienes. Que no se haga, eso es otra cuestión, pero eso yo creo que es más la aplicación ahí de la operación del sistema que atender a una cuestión diferente. Es decir, estamos acostumbrados a un sistema tradicional donde se garantizaba por concepto de reparación de daño previamente para poder obtener la libertad, lo cual no puede ser posible porque las medidas cautelares son las que garantizan ese aspecto. ¿Y la víctima las puede pedir? Claro que las puede pedir a través de la argumentación respectiva, porque recordemos que es un sistema oral en el cual el juez atiende a las exposiciones orales que se hagan en la audiencia. Por eso la víctima considero que tiene a su alcance la tutela judicial efectiva. Incluso, otro de los aspectos que contempla en la materia penal el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la víctima acuda ante juez de control a exponer si el agente del Ministerio Público no está integrando debidamente su carpeta, y eso lo puede hacer sin mayor problema. Que no se utilice, bueno, eso implicaría otra cuestión, pero ahí está previsto. Es correcto, está interesante. Sin embargo, lo que dice José Alfredo es muy claro. Efectivamente, la percepción de la ciudadanía es que estamos muy preocupados por tutelar los derechos humanos de los delincuentes y no garantizar los derechos humanos en los medios de comunicación o en el argot popular, ¿no? O sea, de la víctima. De la víctima. El problema es ese, que se destaca mucho el respeto al derecho de estas gentes, el respeto a sus garantías, pero poco se destaca lo que el Estado tiene reservado a las víctimas para salvaguardar sus intereses. Entonces yo sí creo que vale la pena que haga su programa con la parte del Estado que se encarga de esto para ver qué medidas son las que cotidianamente se aplican y con qué criterios se aplican. Porque fíjate que efectivamente no se sabe nunca que se le otorgue la protección o se le otorguen las garantías a las víctimas. Medidas de protección a las víctimas, sí, claro. A lo mejor sí se aplican y no sabemos. Sería muy interesante, ¿eh? ¿Están los jueces federales preparados para este nuevo sistema de justicia que vemos que tiene muchas variantes? En mi experiencia con los estados en los que hemos trabajado el aspecto del sistema acusatorio en el ámbito federal, sí. Los juzgados federales, sí.
sobre todo se deja mucha autonomía, al menos es lo que puedo advertir de parte del Consejo de la Judicatura Federal, de que el juez sea el que tome la decisión. Incluso hemos advertido que es una forma distinta de operar ya en la práctica, que el juez administrador, si advierte que hay lesión de derechos humanos, él puede resolver de manera inmediata sin esperarse a que lo haga el juez de control. En el ámbito o en el foro común, el administrador únicamente lo que hace, él no es juez, el administrador lo que hace es asignar las audiencias y ya será el juez de control que lo tenga que realizar. Pero si vimos, por ejemplo, que el titular de un poder viola constantemente la legalidad y no pasa nada, pareciera que entonces que no hay sistema de justicia. Esa es la percepción que queda. Esa es la percepción que queda. Aunque en la realidad no sea, es la percepción que la ciudadanía recibe en primera mano, ¿no? Sí, sobre todo, reiterando con la cuestión que a mí me corresponde, que es el amparo, es decir, que hay un sabotaje de parte de los jueces. El Ejecutivo titular dijo, y voy a exhibir a los jueces que están concediendo amparos, cuando en un Estado democrático la defensa de los actos del poder, de los actos unilaterales, la defensa es a través del amparo. Ha costado tanto construir el sistema de amparo como lo tenemos para que... Es el único poder real. Claro. Oye, y la Comisión de Derechos Humanos también tiene una función fundamental en este momento. Vamos a otra pausa y regresamos ya al último corte, por favor. Bueno, ya para concluir esta discusión jurídica y sobre todo en este último tramo. Entonces, el amparo, que ha sido uno de los pesos o contrapesos a las decisiones de gobierno, a las acciones de gobierno, ¿todavía sí es real este contrapeso? Sí, mi punto de vista es que así es. El hecho de advertir una manifestación donde se diga quiten el amparo, porque el amparo solo es para funcionarios corruptos y vemos que son los que tienen la suspensión y que entonces hay que retirarlo, yo creo que no, ha costado muchísimo esfuerzo, ha costado una construcción que ha ido avanzando y lo veo muy difícil de que pueda ser, pues que se retire el amparo, porque es la única defensa que se tiene y creo que funciona y funciona para todos. Se volvería a morir Ignacio Burgoa, ¿no? No, hay que cuidar. Bueno, don Crescencio Rejón, ¿sí? Padre del hay que cuidar respeto a la legalidad de todos los actos, sí es. Porque si vamos aflojando unos y otros no, sí. hay que velar por la legalidad, porque de verdad es una herramienta que tienen los ciudadanos extraordinaria y que debe mantenerse y fortalecerse. Yo la verdad es que hay jueces y institutos que a veces dejan mal sabor de boca, finalmente se aplica un criterio, y a la a veces no le gusta el criterio aplicado, pero bueno, hay forma de defenderse, hay legalidad para defenderse, hay recursos de defensa que hay que aprovechar, pero sí creo yo que lo que no podemos permitir es que pase ya las cosas apercibidas y ya no levantemos la voz de los intentos por acallar o doblegar a un poder como el poder judicial. Pero es mala señal que se desacredite en este país el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Totalmente. Yo creo que lo más grave es que en este país cada quien está haciendo lo que quiere. Se maltratan a elementos del ejército, las mujeres feministas en México destruyen instalaciones. Cuidado con ese tema. Nadie aplica la ley, ellas cometieron un delito.
Al parecer, lo que hace el presidente de la República de no respetar la ley, lo están siguiendo los mismos ciudadanos. Esto es grave. Ya hemos visto problemas de linchamientos en el país, de que la gente se cansa, de que no hacen justicia y la toma por propia mano. Y hay mucha violencia ciudadana. Mucha violencia. El Ministerio Público no inicia carpetas de investigación. ¿Por qué no inicia? La gente se desencanta, dice que es una pérdida de tiempo. Está muy grave la situación en el país, pero si el presidente no pone el ejemplo, pues entonces, ¿qué va a pasar en el país? La gente va a hacer lo que quiera. Exactamente. Los linchamientos es la ley del talión, ojo por ojo. ¿O no, Dan? Pues es que el tema de la manifestación y en el caso concreto de este movimiento feminista no es que se justifique, pero también habría que advertir las cifras y retomando, Vierto, desde un tema, desde un punto de vista constitucional, en el campo algodonero donde se sentencia a México, se dice que no se hace nada para combatir el homicidio contra las mujeres. La misma Corte Interamericana pidió que se creara un tipo penal específico, que en el caso es el feminicidio, que se ha discutido si es constitucional o no, sin cumplimiento o resolución de la Corte Interamericana, luego se salva ese tema, no es inconstitucional, y creo que si los índices de feminicidio se elevan, pues de alguna forma se tiene que llamar la atención. Es decir, no se justifica, pero también es cierto que la historia nos ha mostrado que es una manera de llamar la atención. Esto es, de alguna forma, los edificios que han sido dañados, pues pudieran recuperarse, restaurarse, pero también el tema de la vida, pues no. Entonces, eso lo dijo una feminista. se deben de cumplir los derechos. Es que eso dijo ella. Dice, finalmente, un edificio público pertenece a la ciudadanía y es para visibilizar el asunto. Y al final, eso lo podemos reparar o borrar. Una vida no se puede borrar. Una vida no se puede. Unas mujeres protestaron, cerraron el acceso al aeropuerto. Pero eso fue por otro asunto. Y fueron escuchadas y atendidas porque no le había medicamentos de cáncer para los niños. Fueron escuchadas 2 horas después por el sector salud, se fueron y dijeron, no vamos a regresar. Hay forma de manifestar y no agredieron a vehículos, ni a personas, ni a ciudadanos. O sea, si permitimos que estas formas se vayan entrando y transmitan a la televisión, que entran al metro, lesionan gente, golpean policías, golpean gente, en aras de un derecho que tienen de manifestarse, yo creo que... Bueno, y luego, por ejemplo, entablar conversaciones con las organizaciones criminales o ¿cómo se llaman? Ese es otro tema, pero está fuera de la legalidad y que lo haga un funcionario de alto nivel. Como que ahí podría darse un diálogo en base a la ley de seguridad nacional, a lo mejor con los cárteles de las drogas, como se hacen las guerras. A ver, pero si tienes una orden de aprehensión, no. ¿Cómo te vas a sentar con los cárteles de droga no es la persona, no es el líder, es la estructura. Sí, pero ahí están identificados. A manera de pacificar el país, a lo mejor haces en base a la ley, generas una ley, generas condiciones de desarme. Bueno, es la ley de amnistía. Pero en base a una ley, en base a la legalidad, pero así de una ocurrencia de la Secretaría de Gobernación y del subsecretario. No puedes tú, unas personas que agredan a los soldados, los retienen, los secuestran, les exigen que realicen armas tan graves como el calibre 50, el Barrett. El Barrett, te pidieron que se les devolvieron. Se los devolvieron. Y vas al mes a llevarles ahí una inversión, un parque industrial a los señores, que fue el acuerdo pactado cuando el secuestro pasado. O sea, eso es lo que queda en el sabor de la opinión pública. Lo técnico es lo que el abogado nos ha dicho, con la razón. Es muy bueno que lo diga, pero lo que queda el sabor de la opinión pública, lo real, lo que está pasando en el país. Lo que percibe es otra cosa. Así es. Yo creo que hay técnicos como ustedes que tienen toda la agudeza para defender. Sí, pero no dejamos de contemplar la realidad de padecer que hay en el país, ¿no? Sí, la situación es grave. Bueno, pues ya nos vamos. Un placer. Gracias, Gerardo. Gracias, doctor Carmen David Solís Hernández, secretario del Colegio de Abogados de la Región Tulancingo. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Muchísimas gracias y pues a sus órdenes. Gracias también al doctor José Alfredo Cruz León. Te felicito, acabas de titularte como doctor.
materia. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Y mi conclusión es, se está rompiendo el Estado de Derecho en México. Y gracias a Gerardo Rubén. Mucho gusto, como siempre, un placer. Gracias por invitarme. Y me da mucho gusto que la ciudadanía reciba esta información tan importante, técnica, de opinión, porque le va a abrir panorama para que no permita que atropellen sus derechos a otro país. Gracias a mis compañeros, primero Jorge Martínez, que estuvo en los controles allá en la cabina de Pachuca, aquí en Tulancingo, Francisco Paredes, y a mis compañeros Brian Carranza y Celso García, que hicieron posible la transmisión de este programa para la televisión por internet. Se despide Juan Carlos Ortiz, muy buenas noches, y se quedan ustedes con la doctora Rocío Tella en su programa La Noche.